Tucumay, Cantos del Río. Grandes maestros de la música colombiana. Personajes, carnavales, festivales, concursos. Bombillos afrodisíacos o empanadas de Taiwán, sombreros con pararrayos o joyitas al dedal, son muestra de los inventos de la industria nacional, la que florece al amparo del ingenio popular. Van a salir de la olla cuando la sigua está mal. Soy taxista, economista, busco garaje con fax, hago estuches de escalera, vendo tapas de volcán, astrólogo y naturista, soy versado en camellar, empresario del rebusque, calidad total, yo convierto mierda en pan. Papara, papá, papá. Un hombre que en una de sus canciones nos dicen: ellos son muy buena gente, son gente corriente, soy como yo. ¿Quién es Jorge Humberto Jiménez? Bueno, creo que esa canción dice bien lo que soy. Soy una persona común y corriente. Realmente creo que participo del género humano en toda la extensión de la palabra, con defectos, con cualidades. Y a lo largo de mi vida, pues también he tenido como unas circunstancias que le agradezco a Dios, que me permitió tener una familia, de mis padres, ser responsables, buena gente. Y luego encontrarme también con la familia que yo ya mismo he hecho, y un recorrido laboral en espacios interesantes de trabajo. Nombró algo muy importante y son sus padres, a don Lázaro y a doña Luisa, allá en Ubaté. ¿Cómo van esos recuerdos de infancia? ¿Cómo era el ambiente musical en su casa, maestro? Bueno, realmente la persona protagónica en mi ya primera infancia por la parte musical fue mi papá. Mi papá tiene unos méritos admirables, de esas personas que en una época de restricciones y de carencias muy grande de su familia, de su entorno, pues mi papá nació a comienzos del siglo de 1900, tuvo unos dones. Él primero realmente fue una persona supremamente inteligente y tuvo una sensibilidad musical. Creo que su inteligencia y su sensibilidad musical le permitieron levantarse de esas posibilidades tan restringidas, y entonces, en virtud de algún buen cura que apareció y que vio esas cualidades, mi papá pudo avanzar en estudios y tener una primera formación musical y levantarse realmente y proyectarse luego. Fue un hombre de mucho carácter, de mucha voluntad de superación, y bueno, finalmente llegó a ser un educador, un gran maestro. Y entonces los recuerdos que yo tengo es que mi papá, además de ser maestro convencional, pues de primaria o de bachillerato, siempre entendió que el componente artístico, que el teatro, que la música tenían un papel importante en la formación de la gente. Y entonces, además de ser un gran profesor de español o de otras asignaturas, él siempre organizó eventos artísticos. Y una de las cosas que también de modo admirable él supo organizar fueron bandas de vientos. Mi papá cantaba bien, tocaba el tiple, con mis hermanas mayores interpretaban cosas, y entonces yo participé y me emocioné muchas veces siguiendo esos eventos de familia. ¿Y cuándo hace ese primer contacto con la música?
yo creo que los que tenemos alma de músicos, como que reaccionamos siempre nos cautiva. Cualquier experiencia de tipo musical nos cautiva. Yo creo que los que estamos en el campo de cantar o de tocar o de componer, fuimos personas que oíamos una música y se nos abría el ojo y el corazón. Entonces, eso digamos que es como un don, como una inclinación natural. Yo creo que tuve eso. Entonces, de la misma manera que reaccionaba con tanto interés a lo que escuchaba, a lo que oía de música en el ambiente familiar o en la radio, de la misma manera, pues digamos, mantuve esa actitud siempre. Y tal vez yo empiezo primero cuando yo era pequeño oía radio, me gustaba oír radio y era la época en que ¿qué música? Oriol Rangel, era la música era la época en que la música andina colombiana tenía el primer lugar en todas las transmisiones radiales. Era la época en que uno escuchaba pues a Francisco Cristancho, al Garzón y Collazos, como una cosa permanente y diaria en cualquier emisora. El Quinteto Granadino, todo. Yo escuché eso, yo crecí oyendo ese tipo de música y obviamente la aprendí a querer y la aprendí a disfrutar. Y yo pasaba buenos ratos en el dial de Radio Santa Fe o de la emisora Nueva Granada o de La Voz de Colombia, que era lo que en esa época sonaba. Recuerdo que en mi casa había un radio de esos grandes, con un ojo allá verde encima, y tenía como un tecladito que yo no sé qué función cumplía. Y yo recuerdo que muy niño, uno de mis juegos favoritos era poner el radio, oír a Oriol Rangel o yo no sé qué persona que está, e imaginarme que yo era el que tocaba eso y ponía los dedos en el pianito que había en el radio, y el juego mío era imaginarme que yo estaba tocando eso que escuchaba, ¿no? Y mi familia se movilizó a Bogotá. Entonces mi crianza, mis recuerdos más visibles, digamos, son de Bogotá. De Guaté tengo escenas muy fragmentarias, muy distantes, pero ya de Bogotá y de mi presencia, de mi vida en Bogotá, obviamente mucho más. Entonces esto que te cuento es en una casa en el barrio de los Alcázares, que fue la primera casa propia que tuvo la familia en Bogotá. Y tal vez después de eso, en algún momento, pues yo quise ser cura, y no porque la familia me lo pintara, pues, sino porque me surgió a mí, tal vez con esa sensibilidad también como de altruista, de hacer algo por los otros. Y era la época en que, interesante ver eso, como en esa época los imaginarios y los ideales estaban centrados sobre los santos, digamos, no los santos presidentes, sino realmente la religiosidad de la época. Entonces yo recuerdo que yo veía a San Pedro Claver, a San Luis Gonzaga y todo eso, y formaban parte de mis ídolos, ¿no? Eran los Falcaos de mi época. Pero ese interés bueno, digamos que por los santos, también lo llevaba a un interés musical, y allí empiezas a tocar guitarra. Ese seminario fue muy duro para mí porque rompió mi lazo muy fuerte con la familia, me condujo a lo que eran los internados en esa época, que eran realmente un rompimiento, un aislamiento, una cosa dura, y eso yo lo sufrí. Y tal vez parte de lo que yo encontré como gratificante en ese ambiente, que muchas cosas no me gustaban, lo que encontré como gratificante fue la música. Entonces ahí tuve contacto con dos cosas: una, con la música gregoriana, con la música que en ese tiempo formaba parte de los oficios religiosos, y esa música a mí toda la vida y aún hoy en día me toca. O sea, yo oigo eso: Pueri ebreorum, portante ramos olivarum. Entonces, eso escuchado en un coro de esos monjes benedictinos o qué sé yo,
pues para mí es admirable. Y en esa época, en nuestra vida ya de seminario, pues eso estaba en las misas, en los rosarios, en todo el día, y era lo que aprendíamos a cantar. Yo tenía un libro así de gordo que se llamaba el Liber Usualis, que era todo ese repertorio maravilloso de lo que era la música que estaba en la liturgia de la época. Y bueno, y aparte de eso, contrastaba ese hecho con que obviamente en el ambiente de seminario la música que se llamaba, entre comillas, mundana, pues no era escuchada ni era muy valorada. Pero no faltaba el estudiante que llegaba por ahí con una guitarra y cantaba boleros y cantaba cosas muy sencillas del momento. Y entonces recuerdo yo, apareció un muchacho, Montoya, yo estaría en segundo de bachillerato por ahí, que tocaba guitarra y yo no me le despegaba a Montoya. O sea, yo era feliz, se me escurrían las babas de verlo al hombre tocar y cantar y todo eso, y yo era fascinado. Pero no pasó nada porque este Montoya duró poco tiempo y se fue y apenas yo cantaba, eso sí, yo aprovechaba para cantar y entonces seguramente ahí me le pegaba a cantar con Montoya. La anécdota curiosa es que después llegó un niño que se llamaba Luis Ospina. Este chico bastante menor, yo ya estaba en cuarto de bachillerato y este niño entró a quinto de primaria, era un surte de 9, 10 años, con una guitarra más grande que él y la tocaba. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible si este chico toca guitarra? Yo tengo que hacerlo. Y ese Luis Ospina fue, hoy en día es un publicista muy reconocido, fue mi primer maestro de instrumento. Yo aprendí las posiciones y los primeros acordes y el vals y esos golpecitos así con ese profesor. ¿Y ahí ya empieza a buscar algo la composición, maestro, o aún todavía, o es mucho después cuando ya estás en la Javeriana estudiando filosofía? No, hubo unos episodios graciosos, me están llevando a recordar cosas que se me escapaban, y aprovecho, sea el momento también, Germán, de agradecerte. Sé que lo haces por un gran cariño a la música, por un afecto hondo que tienes a Colombia musical, a la región andina. Entonces valoro mucho eso, son esfuerzos que has hecho siempre con disciplina, de modo sistemático, laborioso. Entonces para nosotros es muy gratificante y felizmente hay personas como tú que les da Quijotes, que les da por hacer ese tipo de tareas. Y entonces retomo los recuerdos. El recuerdo, pensando en cuáles eran los momentos como en que quise hacer cosas. Entonces ocurre que en ese ambiente de seminario que era tan restringido, pues no había radio. Y entonces con algunos compañeros nos inventamos una emisora, que emisora era entre comillas, emisora era un equipo de sonido que nosotros poníamos en un cuarto con una corneta al comedor, y nosotros hablábamos en un cuarto y nos escuchaban en el comedor. Esa era la emisora. Y entonces inventábamos cosas ahí de la vida sencilla, y recuerdo que, ahora que tú lo mencionas, con un amigo que se llama Rafael Ávila, con él por algún motivo de la exigencia de la emisora, recuerdo estar por ahí en un jardín, en un prado, tratando de hacer una canción, no sé qué, y era algo así como: cerquita de la playa yo tengo mi bohío, con graciosas palmeras que miran hacia el mar, y traen a la memoria recuerdos que hacen vivir. ¡Ay, qué feliz es vivir junto al mar! Entonces, esa composición tal vez fue la primera, y la hicimos con ese amigo que se llamaba Rafael Ávila. No sé con qué propósito, pero... ¿Y conocía el mar, maestro? No, ni qué cuento del mar, yo no tenía ni idea, jamás había llegado al mar todavía. Tal vez las primeras canciones ya que intenté
surgen obviamente de algún tipo de relación romántica. Y entonces creo que como todos los muchachos uno trata de hacer un poema, una cosa, y si tiene una guitarra pues intenta hacer... entonces por ahí hice 2 o 3 cositas de esas que ya no... Y después decide estudiar filosofía y se vuelve publicista y hace una serie de actividades en el periodismo, en la locución. Yo encontré un espacio de trabajo también muy gratificante y valioso para mí, que fue los medios de comunicación, pero en contextos y en finalidades de tipo educativo. Entonces yo trabajé con Sempro, radio y televisión, en producción de tipo social y educativo, con la cadena Sutatensa, aquí en el Tolima, con el Prohaciendo y con el gremio cafetero, en procesos muy semejantes destinados a la educación rural y a la promoción de la educación en distintos niveles de la educación popular. Entonces hice canciones sobre la lactancia materna, sobre los microbios, sobre el cuidado del ambiente, y tengo algunas de esas cosas por ahí, varias bien logradas. Y el vehículo cultural era la canción. En algún momento cuando estuve aquí en el Tolima, entonces hicimos la canción del periódico El Tolima Cafetero, hicimos la canción de la campaña Viva Nuestra Escuela. Entonces uno de mis recursos era ponerle canciones y música. Pues ahora recuerdo una canción que sigue vigente y que para mí representa algo muy valioso, que es esta de Cerro Lindo. Eran verdes sus montañas y verdes sus pastos tiernos. Era tierra de esperanza, era tierra de labriegos, colores de mariposas volaban sobre su suelo, flores, nubes, sol, aromas, en esa tierra crecieron. Por todas partes la vida y sobre la vida el cielo, aire, lluvias y luceros en esa tierra, recuerdo. La 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 y la la, la 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 y la la, la 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 y la la, la 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 y la la. Por esas cosas que digo y por otras que ni cuento, se llamaba Cerro Lindo y es allá de donde vengo. Un alcalde, un hacendado y otra gente de dinero vieron como buen negocio poner un aserradero, y como sin darnos cuenta y como todos de acuerdo, en menos que canta un gallo nos volvimos madereros. La 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 y la la, la 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 y la la, la 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 y la la, la 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 y la la. Pues cuando hacíamos la canción del Cerro Lindo, pues era la preocupación por el tema ambiental que desde muchos años atrás a mí me preocupa. ¿Cómo son sus composiciones? ¿Cómo llegan esas composiciones a su mente, a sus manos? Mucha de mi producción musical, más que con los temas del afecto y con los temas de que me quiso y ya no me quiere o qué cosas, se volvió de una orientación de tipo social, que de alguna manera son también medio autobiográficas, porque representan momentos de la vida de uno, ¿no? Momentos del enamoramiento, o momentos de la crisis, o momentos de la nostalgia, o qué sé yo, que digamos son los referentes comunes que nutren cantidad de composiciones, y válidamente es así. Pues la música fue durante muchos años a la sombra de un ejercicio que me consumía casi la totalidad de la energía. Entonces, pero esos oficios que yo hice tuvieron mucho que ver con lo social,
tuvieron que ver mucho con los barrios deprimidos, mucho con la juventud de los barrios populares de Bogotá. Entonces eso como que me puso a mí unas señales y me permitió con satisfacción manifestarme musicalmente en textos y en canciones que hablaran de eso. Por decirte algo, Blanquita Blanca, que fue una de las primeras recicladoras y que a mí me conmovió cuando yo la vi en una entrevista de televisión. Y entonces yo dije, qué personaje tan bello, qué maravilla que en Colombia existan personas a quienes la vida les negó todo, pero que por alguna razón tienen un corazón formidable y una inteligencia extraordinaria que les permite salir de ahí. Oí ese programa, era Cara a Cara, y esa misma noche empecé a escribir la canción, pues estaba yo conmocionado, conmovido por Blanca Rodríguez. Para usted, ¿qué significa el bambuco? ¿Qué es un bambuco? Bueno, definitivamente dentro de las músicas andinas, que son, digamos, como el marco de mi trabajo y de mi gusto y de mi historia musical, sí, el bambuco, por no sé, tal vez porque es el aire que más he oído, yo qué sé qué, para mí es el principal, o sea, en ese me siento yo muy cómodo escribiendo, cantando, componiendo. Entonces sí, la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con el bambuco. Hay uno que me encanta personalmente y me llega muy al alma, es Canta un Pijao. ¿Cómo nace el Canta un Pijao en el 92? ¿Cómo es esa historia? Bueno, Canta un Pijao, tal vez se comentaba a alguien más en algún tipo de entrevista parecida. Cuando estaba en mi programa aquí con el Comité de Cafeteros y con Pro Haciendo, y como ya te contaba, yo trataba de nutrir las campañas y programas con canciones. Entonces había hecho la canción de Viva Nuestra Escuela, la canción del periódico Tolima Cafetero, y en ese momento había un centro de formación de jóvenes campesinos en el Líbano. Y entonces yo dije, voy a hacer una canción para que represente como los horizontes y los imaginarios de ese proyecto. Y la empecé, o sea, el intento fue ese. Cuando terminé de hacer la canción, entonces yo me di cuenta que eso tenía un componente de universalidad más grande. Inclusive varié una segunda parte para darle ya más esa mirada de región, y coincidió eso con la convocatoria de la Voz del Tolima a un concurso de canciones inéditas tolimenses. Entonces yo dije, bueno, esta pinta para la cosa, y la presentamos a ese evento. No ganó, dicho sea de paso, no ganó, pero tuve la suerte, y eso me llena a mí de enorme gusto y alegría, que esa canción tocó una fibra del alma tolimense, y entonces yo veo con enorme satisfacción que le gusta a los adultos, a las personas mayores, a los jóvenes, a los chicos de la universidad, a los niños de colegio. Un río y una montaña en el corazón, porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol, porque llevo 1000 canciones apretadas en mi voz, porque llevo 1000 canciones apretadas en mi voz. Soy del Tolima, tierra del reino de la tambora, patria del bunde, hogar del tiple, voz de la trova. Aquí mi hamaca meciendo sueños, allá una garza tejiendo vientos, aquí llanuras, allá un nevado, y aquí en mi pecho canta un pijao.
Aquí mi hamaca meciendo sueños, allá una garza tejiendo vientos, aquí llanuras, allá un nevado, y aquí en mi pecho canta un pijao. También otro bambuco bien hermoso, Regatas de mi tierra. En mis textos y en mis canciones hay como sentires que tienen que ver con lo colombiano, con la cultura, con la parte, digamos, social. Entonces, yo en el año 74, que esa canción fue ganadora del Bambuco, en ese año, yo ya intuía el valor y la importancia y la valoración de esas raíces indígenas. Entonces esta canción yo la escribí precisamente como para valorar a esos ancestros de nuestra cultura y de nuestra identidad. Entonces cuando William Ospina escribe estos documentos y tal, yo me sentí en mi salsa, dije, por fin alguien dijo lo que yo digo, con esa maravilla, pues como él lo dice, lo que yo intuí hace unos buenos años cuando era muchacho y hice ese bambuco. Entonces, pues esa canción es una canción al mestizaje. Indios con la pata al suelo y con alma de artesanos de fique dorado hicieron alpargatas con sus manos. De fique dorado hicieron alpargatas con sus manos. Tejieron las alpargatas para visitar el pueblo, las hicieron para llevarlas con su ruana y su sombrero y para bailar en fiestas, bambucos y sanjuaneros. ¿Ha madurado usted en su composición, maestro? ¿Siente que Pues hay cosas curiosas, ¿no? De pronto, claro, con los años y en esta época de mis años recientes en que he podido estudiar un poquito más de música, he tenido el tiempo para hacerlo con más dedicación y todo eso, es posible que en ese momento yo tenga más elementos teóricos y para nutrirme. Pero de todas maneras, hay cosas que yo hice, como lo decíamos hace un rato, más intuitivas, más del sentir espontáneo, y fueron buenos logros. Yo soy de aquellos niños que jugaron al trompo, a las canicas o a las llevas, al gato y al ratón y a la golosa, al lobito feroz o a la gallina ciega. Yo conocí el color que hay en la greda y lagartos busqué tras de una piedra. Me sumergí en un río, me calenté en hogueras y en las noches conté sus luceros y estrellas. Hay un instrumento que está presente en algunos de sus temas y es el tiple. Está en Corazón Boyacense, en Canta un Pijao, cuando un tiple se enamora. ¿Sí? ¿Qué significa para usted el tiple? Bueno, el tiple representa varias cosas. Primero, representa la memoria de mi papá, porque él tocaba su tiple. Y yo, pues, oí desde mire cuando, pues, tiple. Sin embargo, como te contaba hace un rato, no fue el tiple el instrumento que yo primero aprendí. Yo aprendí a tocar la guitarra. Pero después, en algún momento, sin que yo lo pueda explicar, fui girando hacia el tiple y me sentí muy cómodo con el tiple,
quizá una razón es que yo no tengo una gran habilidad instrumental. De pronto no tengo mucha fuerza en esta mano, entonces a mí las secuelas en la guitarra me dieron mucho cacao siempre. He llegado inclusive ahora a pensar que yo nunca aprendí una buena posición para tocar la guitarra, entonces como que yo la tocaba así, eso quizá impide que uno haga, bueno, por la razón que fuere, el tiple por lo pequeño y por ser solamente casi que cuatro cuerdas, entonces me simplifica mucho el manejo. Entonces, lo hermoso del tiple es que fue un invento que nació de la guitarra, pero hubo algún campesino, hubo unas generaciones de gente que le aportaron otro color, otros gustos desde la otra raíz, y entonces surgió un instrumento mestizo único, y ese es el gran valor. Y fue un instrumento campesino, era el instrumento que nuestros campesinos llevaban a las romerías y todas esas cosas que sabemos. Por lo mismo también, pues yo lo quiero, digamos, lo quiero. Ibagué, una ciudad que lo acoge, que lo quiere, en la cual usted llega y se amaña y le compone usted a la ciudad y se llama La ciudad que me enamora. Son dos las canciones que tengo a Ibagué. Esta, La ciudad que me enamora, ganó un concurso de composición en el Festival de Duetos, y la otra formó parte también de lo que yo presenté cuando las convocatorias de La Voz del Tolima. Las canto con fervor, con la mano en el corazón, porque son sentimientos sinceros. O sea, yo definitivamente quiero al Tolima, me duele lo que pasa en el Tolima, me alegro por las cosas buenas del Tolima, y ya tengo nietas tolimenses, o sea, ya no me puedo echar para atrás, pues. ya hay raíces aquí. Teresita en su vida significa mucho, cuéntenos un poco de eso, maestro. Pero sí, naturalmente ya, creo que para este momento de mi vida son más los años que he estado con Teresita que sin Teresita. Y pues, haría mal yo en idealizar la relación con Teresita, pintando un mundo pues maravilloso, de cero conflictos y comprensión total. Entonces, pues somos una pareja que ha tenido también sus momentos difíciles, pero tal vez lo que nos hace sentir contentos, y tanto a ella como a mí, es que hemos ido ahí remando en la misma barca y acompañándonos y ayudándonos, y sobre todo haciendo la tarea de la crianza y del cuidado de nuestra primera responsabilidad, que es tratar de ser buen papá y buena mamá. Entonces Teresita pues ha sido una compañera admirable, todos mis proyectos, todas mis ideas, siempre ha estado cerca. Ella multiplica su tipo, ella tiene un dinamismo y una capacidad de hacer cosas a la vez, y entonces hay mil anécdotas de esa Teresita multiplicándose por 20, y eso me da a mí un alivio muy grande, porque yo soy medio torpe, yo no puedo hacer sino una cosa y luego la otra y luego la otra, pero la Teresita sí maneja 3 teléfonos, una olla, instrucciones para la gente sin problema. Yo le admiro a Tere también su generosidad y su entrega a su familia. O sea, ella es un ejemplo. Creo que mis hijos son unos bendecidos porque esa Teresita funciona, y mis nietas otro tanto, ¿no? Entonces es una persona muy generosa, de un gran corazón, de mucha bondad. Ella tiene unas características de inteligencia social que llaman ahora, entonces maneja las relaciones, el trato con los de arriba y con los de abajo, con la misma tranquilidad, con la misma sencillez, se hace querer. Tiene otra cualidad enorme, que es la capacidad de servir y ayudar a la gente sin ningún interés. Y eso es como una característica de ella y de su familia. Entonces, claro, yo con Teresita, pues, amor muy grande, claro que sí, gratitud enorme, y orgullo de
de permanecer con ella, y bueno, pues ahí nos hemos tolerado, nos hemos aguantado, nos hemos acompañado, nos hemos querido a lo largo de ya son 42 años que tenemos de matrimonio, y habíamos tenido un noviazgo también como de 6 años, no fue un noviazgo corto. Medio siglo, maestro. De manera que sí, ¿no? Teresita Sí. es lo que hay por todos los lados. Jesús Morales, o sea, ha sido como una gran compañía. Qué bueno que me preguntas tú por esas compañías a las que hay que darles un tributo de reconocimiento, de gratitud, de afecto. Entonces Chuchito Morales, Jesús Morales, el maestro Morales, ahí ambos hemos ido ahí construyendo arreglos, haciendo grabaciones, sin afán, con una paciencia de años en la cosa, y estamos contentos con lo que poco a poco se ve que asoma. Personajes como Humberto Galindo, le debo mucho a personajes como Jennifer Barón, la tiplista, que además ha sido diseñadora le debo mucho a personas como tú, que están en la tarea de difundir y que de modo generoso le dan gran eco a mis modestas salidas. Sí, hay una serie de figuras, de compañeros, hay chicos de universidad, de otros contextos, que han sido muy generosos, que han sido muy bellos conmigo, y yo no soy capaz de mencionarlo, de recordarlo a todos, pero están presentes en mi corazón y en mi reconocimiento. Ahora, viendo, digamos, trabajos de musicales en el género de la canción, obviamente, pues yo admiro a muchos de los que estamos haciendo este oficio ahora. Entonces, un Gustavo Adolfo Rengifo, por poner algún ejemplo, qué gran músico, qué gran señor, qué textos, qué canciones tan bellas, qué consagración, qué profesional tan grande, pues un personaje enorme. Leonardo Laverde, con ese talento, con esa musicalidad, con esa sensibilidad tan constructiva, todas sus canciones son bonitas, son amables, son como de ángel, ¿no? Es muy bello. Creo que es su condición humana que se refleja con toda su bondad ahí. Salazar, Fernando Salazar, con esa capacidad de hacer melodías lindas, con sabor más contemporáneo, lindo, pero sin perder el carácter, la fuerza. Ancísar Castrillón, con esa versatilidad que tiene para sus textos, con su simpatía, con su gracia. Estas figuras jóvenes que están apareciendo, Luz Marina Posada, mencionábamos a Naranjo, Ana María Naranjo, con ese sentimiento pues que le brota. Mencionábamos a María Isabel Saavedra. Yo creo que todos ellos forman parte de una serie de personajes que me siento yo muy feliz de ser su amigo, y me siento muy honrado de ver en ellos sus valores, y obviamente de alguna manera uno aprende de ellos cosas, o por lo menos ellos le ponen a uno un estándar, ¿no? Mire las canciones que está haciendo Leonardo, mire las canciones que está haciendo Luis Enrique, cualquiera de ellos. Entonces, pues no es que uno esté en competencia, pero de todas maneras se marca un nivel, ¿no? Tantos concursos en los que ha participado, maestro, ¿qué piensa de los concursos? Pues los concursos hasta ahora han sido como una especie de mal necesario, pienso yo. ¿En qué sentido mal? En el sentido de que no es la mejor forma de convocar al artista y de exponer el talento y las canciones de los compositores, porque volverlo todo competencia, volverlo todo quién es el que gana y quiénes son los que pierden,
es como repetir las cosas odiosas de la vida, que ha establecido la competencia como única posibilidad de crecimiento. Pero digo bien porque gracias a los concursos se ha mantenido viva la llama del cariño y de la presencia y de la importancia de las músicas andinas. El concurso del Pasillo, el Mono Núñez, el del Bambuco, son los fogoncitos que mantienen, que convocan, que reúnen y que hacen que los que estemos en el cuento allá otra vez agitando y soplando la llamita, ¿no? Entonces tienen ese valor. Maestro Saico, la organización de compositores, ¿cómo colabora con ustedes? Ahí habría que pensar varias cosas. Primero, el hecho de que exista una organización que propenda por defender los derechos de los compositores y por recaudar, a mí me parece que es importantísimo. Personas como yo, que no vivo ni visitando las emisoras, ni tengo amigos en los periódicos, el comunicador más amigo mío eres tú. Estoy en este tipo de músicas que ocupan lugares secundarios en el escenario nacional. No soy el compositor más reconocido de la música andina colombiana, soy uno de los comunes y corrientes, vuelvo al cuento. Unos pesitos que me entrega Saico por derechos de cosas que han sonado en la emisora, o que han sonado en el parque, o en el evento, o en la cosa. Y entonces yo digo, si no existiera Saico, ¿quién me recogía a mí un peso? Nadie. Entonces pues yo le guardo gratitud a Saico. Ahora, lo otro que yo puedo decir es, en el Saico del Tolima, hay unas personas, el grupo de compositores que está ahí alrededor de la Saico, es gente muy buena, es gente de mucho mérito, son personas muy entradas, consagradas a la música. En buena hora tengo un Saico que me recoge de aquí y de allá, no sé cómo lo hará. En este momento, querido Germán, tengo un trabajo que he venido haciendo con Jesús Morales, que me tiene muy contento. Son varias de las obras que Niyiré hace en el disco y otras nuevas. Y es un trabajo de cantautor, sería mi tercer trabajo de cantautor. Los dos discos que tú tienes por ahí, este sería el tercero. Y en algún momento, pues no quiero poner a circular dos discos simultáneamente, el de Niyiré y este, entonces vamos a dejar que el Niyiré ya ha ido cogiendo su vuelo, ya ha ido penetrando en las audiencias. Y en algún momento dado voy a sacar este. Creo que lo que voy a hacer es una edición pequeña, a modo de disco, porque de todas maneras es un producto, ¿no? Y es una huella, pues. Entonces voy a hacer una edición pequeña que mi gusto será regalado. Una palabra más dulce que miel de caña, tan suave como la brisa que baja de mis montañas. Su merced, ¿qué es su merced, maestro? Bueno, mira que seguimos cayendo en el tema del mestizaje. Así como el tiple es el instrumento para mí que representa esa confluencia, entonces en el lenguaje ocurre lo mismo. Y yo pienso que una de las palabras que recogió la humildad del indígena y el vocablo de origen español y esa capacidad de afecto que nos viene de nuestros ancestros campesinos, y esa voluntad de acoger a la gente, esa generosidad. Entonces como que todo eso se acuñó en una palabra que puedo yo imaginarme que era huesamerotado. Y esa palabra en el lenguaje y en el manejo de la gente se volvió su merced. Y entonces su merced es una palabra maravillosa, que vuelvo a señalar es mestiza, y fue un invento criollo. Y fue la palabra que condensó el amor para decirle su merced a la mamá, para decirle su merced a la esposa. Es el modo del trato lindo que ocurre en esos contextos de afecto. Igual manera entre los amigos y entre las amigas, entre la buena vecina, no a cualquiera se le dice, pero a la buena vecina se le dice su merced, ¿no?
Entonces, desde muchos años yo había pensado en que esa era una palabra tan linda que merecía una canción. Bueno, y en algún momento me puse ya a trabajarla y salió Bambuco en una parte, Torbellino en otra parte, y me siento muy feliz de esa canción. Y muy feliz también de saber que ahora en la Radio Nacional figura como uno de los temas solicitados, y en la interpretación lindísima de Nijiret, pues adquirió un carácter adicional que me llena de mucho orgullo y de mucho agrado. ¿Cómo le gustaría que lo recordáramos los seres que lo queremos más? Esa pregunta sí me pone pues como a pensar. Bueno, no, yo quisiera que me recordaran como, vuelvo un poco tal vez a la primera pregunta, como lo que soy. Quiero que lleguen aquí mis últimos días y que en este retacito que nos queda, pues podamos también seguir contribuyendo y seguir disfrutando. Le pido a Dios salud y condiciones para seguirme recreando, porque al fin y al cabo esto de la música para mí ha significado como un oasis, como un espacio de dicha y de gozo. Déjame, yo quiero repetir una vez más que yo a ti te quiero desde siempre, y no sé con qué nuevas palabras puedo hacerlo, si todas una a una yo adoré en canciones y versos. Entonces bastará seguramente que me dejes estar aquí a tu lado, que entrelaces mis manos firmemente y te diga mi piel cuánto te amo. Bastará, corazón, que todo te lo diga en mi silencio cada vez que te mire, porque en vez de tu amor, porque en vez de mi voz será mejor una vez más hablarte con mis besos. De tus manos brotan hilos que entretejen los colores, de carpetas y manteles cubre lechos y festones. Brota el arte prodigioso que hace nuevos y más gratos los amores. De los postres, de las tortas, los buñuelos y jamones. De tus manos brotan